Muy buenas a todos. Continuamos con los ejercicios de tipo examen y antes que nada, si escucháis un poquito de ruido de fondo, disculpadme que tengo obras aquí cerca y no tengo forma de quitar ese sonido. En el siguiente ejercicio nos dicen que en un estudio sobre los niveles de audiencia de dos cadenas de radio se obtuvo que el 50% de la población escucha la cadena A, el 40% escucha la cadena B y el 20% oye ambas, ¿de acuerdo? Ambas lo oyen el 20%. Entonces nos piden que hallemos el porcentaje de la población que escucha alguna de las dos cadenas. ¿Eso qué quiere decir? Si yo pongo el suceso A, en este caso, que sería escuchar la cadena A, y el suceso B, que sería escuchar la cadena B, que escuche ambas, o escuche alguna de las dos cadenas, mejor dicho, que escuche alguna de ellas, significa que o bien escucha A, o bien escucha B, o bien está aquí en medio, ¿vale? Lo que nos están pidiendo calcular en el apartado A es la probabilidad de A unión B, ¿vale? A unión B significa que escucha A o que escucha B, ¿vale? En ningún momento nos dicen que no escuche ambas. Entonces, la probabilidad A unión B. Sabemos por la fórmula que es la probabilidad de que escuche A más la probabilidad de que escuche B menos la probabilidad de la intersección de A intersección B. El apartado A es tan sencillo como simplemente resolverlo poniendo los datos, ¿vale? Sustituyendo los datos. Sabemos que el porcentaje de A es el 50%, por lo tanto la probabilidad es de 0,5, más el porcentaje de la población que escucha B, 0,4, menos el que escucha ambas, el 0,2. ¿Vale? Y esto total son 0,7. Entonces, el porcentaje de que escucha alguna de las dos cadenas es el 0,7, el 70%. Del apartado B nos dicen que calculemos el porcentaje de la población que escucha solo la cadena B. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Solo la cadena B significa que escucha esta parte de aquí nada más, ¿vale? Si vemos el diagrama, esto gráficamente es muy fácil resolverlo. Esta parte de aquí, la probabilidad de que solo escuche B la tenemos que poner de la siguiente forma. Tiene que escuchar B y además no escuchar la A. La intersección con la complementaria de A, ¿de acuerdo? Eso significa que solo escucha la B, porque la B, en la cadena B, también hay gente que escucha la A. Si queremos quitar a toda esa gente, tenemos que hacerlo con la intersección de la complementaria. ¿Y esto cómo se hace? Pues esto es lo mismo. La probabilidad de A intersección con A complementario sería la probabilidad de B, si lo vemos gráficamente, si le quito la probabilidad de la intersección, la probabilidad de A intersección B. Lo ponemos gráficamente. Esto sería primero calcular el B completo, pero luego restarle, pues esa parte que tengo en común con A, esta se la resto. Y ya me queda la superficie que veo arriba. Pues aquí lo mismo. Aquí simplemente tendríamos que sustituir 0,4, en este caso, menos la probabilidad de los que escuchan los dos, que son 0,2. Y esto me da 0,2, o lo que es lo mismo, el 20%. Y esto, el 70%. Y en el apartado C, me pide que calcule el porcentaje de la población que o bien solo escucha A, o bien solo escucha B. Solo escucha una de las dos cadenas. Y eso gráficamente, ¿cómo se resolvería? Tengo esta. Que solo escuche una significa o que bien solo escucha A o que bien solo escucha B. Creo que gráficamente así se entiende mejor, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería esa probabilidad? La probabilidad de que escuche una de las dos cadenas, solamente una, sería la probabilidad de B intersección A complementaria, que sería esta superficie de aquí. Vamos a cambiarle el color para ponerla a cada una de ellas. Esta la vamos a poner en roja, por ejemplo. Esta sería la roja. Y luego también más la probabilidad de A intersección B complementaria, que sería, por ejemplo, la zona azul. Esta de aquí. Pues al igual que hemos hecho arriba, esto sería igual a la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B, y luego tendría que sumarle más la probabilidad de A, simplemente sustituyendo las dos letras, menos la probabilidad de A intersección B otra vez. ¿Vale? Tendría que hallar la probabilidad de este menos la parte de aquí de en medio de la intersección. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Borramos aquí ya. ¿Qué es lo que nos queda? Pues nos quedaría aquí igual probabilidad de B 0,4 menos 0,2 más 0,5 de la probabilidad de A menos 0,2. Y esto al final es 0,5. O lo que es lo mismo, el 50%. Problema muy sencillo y que se resuelve muy rápido. En el siguiente,
Nos dicen que para superar una asignatura, un estudiante hace un examen teórico y otro práctico. La probabilidad de que apruebe el examen teórico es del 0,8, del 80%, la de que apruebe el examen práctico es del 0,6 y la de que apruebe ambos es el 0,5. Tenemos exactamente el mismo ejercicio que arriba, ¿vale? Tenemos el teórico, vamos a ponerlo así, y tenemos el práctico. Vale, pues con el teórico y el práctico vamos a ver qué pasa. La probabilidad de que apruebe el teórico es el 0,8, la probabilidad de que apruebe el práctico es el 0,6 y la probabilidad de que apruebe ambos, la probabilidad del teórico y práctico, resulta que es del 0,5. ¿Qué me piden? Pues supongo que es lo mismo que arriba. ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe al menos uno de los dos exámenes? Al menos uno de los dos exámenes significa que pueda aprobar A, que pueda aprobar B o que pueda aprobar los dos. Lo que me piden aquí efectivamente es la probabilidad otra vez de la unión. En lugar de A y B voy a usar T y P. Pues esto es igual a la probabilidad de T más la probabilidad de P menos la probabilidad de la intersección de T intersección P. Simplemente sustituyendo 0,8 más 0,6 menos 0,5. Esto me da 0,9. Pues resulta que la probabilidad es del 90%. ¿Vale? La probabilidad de que apruebe alguno de los dos es el 90%. Muy sencilla, además, exactamente igual que el apartado de arriba. En el apartado B me pide que cuál es la probabilidad de que apruebe el examen práctico en caso de no haber aprobado el examen teórico. Es decir, sabiendo que no ha aprobado el teórico, ¿vale? Eso es muy importante, el sabiendo que lo representamos de la siguiente forma. La probabilidad de que apruebe el práctico sabiendo que no ha aprobado el teórico, ¿de acuerdo? El complementario del teórico, es decir, que no lo haya aprobado. Esto, según la fórmula, veíamos que era la probabilidad de la intersección de que apruebe el práctico y que no apruebe el teórico, partido de la probabilidad de que no apruebe el teórico, ¿de acuerdo? De la complementaria de T. Y ahora la probabilidad de P y que no apruebe T, pues precisamente la tenemos aquí arriba. La dibujamos aquí, al igual que antes. Esta sería la probabilidad, la que ponemos aquí arriba, que apruebe el práctico, pero no apruebe el teórico. Y eso hemos visto en el ejercicio anterior, en el ejercicio en el ejercicio que hemos hecho justo antes, sería la probabilidad de que apruebe el práctico menos la probabilidad de la intersección del práctico y el teórico. ¿Vale? Todo eso partido de la probabilidad del teórico del contrario del teórico, es decir, sería 1 menos 0,8. Sustituyendo los valores, la probabilidad de que apruebe el práctico sería 0,6 menos la probabilidad de la intersección, 0,5, dividido todo ello entre 0,2. Esto es 0,1 dividido entre 0,2, que es lo mismo que un medio. Y un medio es el 50%. 0,5 y el 50%. 0,5, 50%. Y en el apartado C, por último, me pide si son independientes esos sucesos. Vale, pues lo comprobamos. Según vimos en los vídeos teóricos, para que dos sucesos sean independientes se tiene que cumplir la siguiente ecuación. Que la probabilidad de la intersección de los dos sucesos, de P y de más de T también, tiene que ser igual, por un lado, a la probabilidad de P y por otro lado, a la probabilidad, la multiplicación de la probabilidad de P por la probabilidad de T. Vamos a comprobar si esto se cumple o no. Si nosotros tenemos que la probabilidad de P, vamos, aquí nada más que tenemos que sustituir, ya tenemos los datos. Este sería 0,5 y la multiplicación esta sería 0,6, perdón, primero, por 0,8. Pues resulta que aquí me da que 0,5 es igual a 0,48. Como no son iguales, los sucesos son dependientes. ¿De acuerdo? Recordamos que se cumplía que eran independientes si se cumplía la ecuación esta. Como no se cumple, en ese caso los sucesos son dependientes. Nos vamos al siguiente. Nos dicen A, B y C, tres sucesos para los que se sabe que A y B son independientes. A y C son incompatibles y la probabilidad de esto que me dan aquí, perdón. Y las probabilidades son las que me dan aquí. Me piden que calcule las probabilidades de los siguientes sucesos. Que suceda A si no sucede B. Es decir, apartado A, me piden que suceda A, la probabilidad de A, y que no suceda B. Eso se ponía intersección B complementario.
Me dicen además que los sucesos A y B son independientes, por lo tanto sé que la probabilidad de A intersección B tiene que ser igual a la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B. Esto es la definición de que sean independientes, ¿vale? Esto se cumple. Si de aquí quisiera conocer la probabilidad de B, que seguro que me la van a pedir también, esa probabilidad se calcularía despejando la probabilidad de B de la ecuación de arriba. Probabilidad de A intersección B dividido entre probabilidad de A. Vale, pues esto nada más que habría que sustituir 0,1, que tenemos arriba el dato, partido de 0,4. Esto es un cuarto, o lo que es lo mismo, 0,25. También ya tenemos la probabilidad de B. Pues ahora me piden que suceda A si no sucede B. Repetimos el diagrama de antes, ya es la tercera vez que lo hacemos en el vídeo de hoy. La probabilidad de que suceda A si no sucede B sería esta parte de aquí. Y esa parte ya hemos visto que era igual a la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección, de A intersección B. ¿Y cuánto vale esto? Probabilidad de A es 0,4 y probabilidad de la intersección es 0,1, menos 0,1. Y esto vale 0,3. Esa es la probabilidad de que suceda A y que no suceda B. Apartado B. Que no suceda ni A ni C. No puede suceder ninguna de las dos. Es decir, lo que me están pidiendo en este caso es que no pase ni A complementario, probabilidad de A complementario, y además de C complementario. Aquí vemos los complementarios, separados entre sí, y vámonos ahora a las leyes de Morgan. Vamos a aplicar las leyes de Morgan. Esto es igual a la probabilidad de A unión C y todo ello con el complementario. A unión C complementario. ¿Cómo calculamos la probabilidad de A unión C? Pues con la fórmula que ya sabemos. La probabilidad de A unión C es probabilidad de A más probabilidad de C menos la probabilidad de la intersección de A intersección C. Sustituimos los datos que me dan en el enunciado. La probabilidad de A es 0,4, la probabilidad de C es 0,2 y aquí hay una cosa muy importante que me dicen, que los sucesos A y C son incompatibles. Para que sean incompatibles dos sucesos, repetíamos que no pueden tener ningún elemento en común. Por lo tanto, la probabilidad de la intersección es 0. Si no tienen ningún elemento en común, no se puede dar el caso que se dé A y C a la vez. Por lo tanto, esto es menos 0 o directamente no pongo nada. Y esto vale 0,6. ¿Vale? Esa es la probabilidad de A unión C. Bueno, pues si esa es la probabilidad de A unión C, como la probabilidad de A unión C complementario es 1 menos la probabilidad de A unión C, en este caso tendríamos 1 menos 0,6, que vale 0,4. ¿Vale? Ese sería el apartado B. Y ahora calculamos el apartado C. En el C nos dice que si no sucede B, tampoco suceda A. Es una probabilidad condicionada. Sabiendo que no ha sucedido B, o sea, si no sucede B, sabiendo que no ha sucedido B, tampoco sucede A. Eso significa que tenemos que calcular la probabilidad de que no suceda A sabiendo que no ha sucedido B. ¿De acuerdo? Y esto, desarrollando la fórmula, es la probabilidad de A intersección A complementario, intersección B complementario, partido de la probabilidad de B complementario. ¿Esto a quién es igual? Arriba, ¿qué hacemos? Leyes de Morgan nuevamente. Probabilidad A y B, como aquí tengo la intersección, ahora coloco la unión, y del complementario de todo esto. Partido de, como el complementario de B es 1 menos la probabilidad de B, lo voy colocando así también. Arriba, ¿qué coloco? Probabilidad del complementario de A unión B. Si es del complementario es 1 menos la probabilidad de A unión B. Partido de 1 menos de la probabilidad de B. Calculo que bajo ahora la probabilidad de A unión B, que no la tengo. Probabilidad de A unión B. Sabemos que esto es, nuevamente, probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de A intersección B. Sustituyendo los datos, sé que la probabilidad de A, que la tengo en el enunciado, era 0,4. 0,4 más la probabilidad de B, que la hemos calculado aquí arriba. La tenemos aquí arriba. Más 0,25. Menos la probabilidad de la intersección, que la tenemos también del dato, que valía 0,1. 0,1. Pues esto vale 0,55. Pues aquí arriba tendríamos ya que sustituir
1 menos 0,55 partido de 1 menos 0,25. Y esto me da 0,45 dividido entre 0,75. Y esto si lo divido son 0,45 entre 0,75. Esto me da 0,6. Lo pongo aquí, 0,6, 60%. Y ya con eso terminaría el problema este también. Ya con esto terminamos el vídeo. Esos son los primeros ejercicios que hemos puesto. Hemos hecho de los de tipo árbol. Hemos hecho también de sustituir fórmulas de las leyes de Morgan, de sustituir la A unión B sabiendo que es probabilidad de A más B menos la de la intersección. Hemos hecho también la probabilidad descondicionada, es decir, de un suceso sabiendo que otro, como el que tenemos aquí, ¿vale? Practicando que arriba teníamos la intersección y abajo teníamos el sabiendo que, ¿vale? Sabiendo que es de la fórmula primera. Y ya con eso hacemos un repaso grande a casi todos los tipos de ejercicios que nos pueden caer de este apartado de la probabilidad.